iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Vamos a tocar, como he dicho, el aspecto de la adopción divina. Y la adopción divina es un acto soberano del favor de Dios. Repito, la adopción divina es un acto soberano del favor de Dios mediante el cual un cristiano, es decir, un creyente ya justificado después de haber nacido de nuevo por el Espíritu y haber sido engendrado por Dios, es colocado en la gloriosa posición de hijo y constituido heredero de las promesas celestiales. Gálatas 4:4 hasta el 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:15 hasta el 17. Romanos 8:15 hasta el 17. Pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. No se trata simplemente de una metáfora afectiva, sino de una realidad jurídica y espiritual, por la cual Dios concede al creyente un nuevo estatus delante de Él, ya no como extraño ni siervo, sino como hijo legítimo, como hijo legítimo. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Un hijo no es un extraño, un hijo no es un extranjero, un hijo goza de esa posición. Amén. Seguimos. Relación de la adopción con la regeneración. La adopción está íntimamente relacionada con la regeneración, el nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo por el Espíritu, el creyente es engendrado por Dios y recibe una nueva vida espiritual. Juan 3:5 hasta el 6. Juan 3:5 hasta el 6. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento, la regeneración, implica una participación real en la vida divina, aunque no es en el sentido ontológico o esencial, ya que solo las tres personas divinas poseen la naturaleza divina en sentido propio. La participación del creyente ocurre
en el orden moral y espiritual conforme al testimonio del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una participación, pero no es esencial, es espiritual. Esa participación esencial solamente goza de lo que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros tenemos una participación espiritual. Siendo hijos tenemos una participación espiritual. Un nuevo nacimiento espiritual y una participación espiritual. No es esencial, no es física, no es ontológica. Amén. Como resultado de haber nacido de Dios, el creyente pasa a formar parte de la familia divina y por tanto es adoptado como hijo, pues por naturaleza no lo era. Esta adopción le confiere el derecho a una herencia gloriosa que no depende de la muerte del Padre, quien no puede morir, sino de su gracia eterna. Romanos 8, 16 hasta el 17. Romanos 8, 16 hasta el 17. Ya está muy poquito tiempo, 8, 16 hasta el 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Filiación en el Nuevo Testamento, o adopción en el Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento emplea dos términos distintos para recibir o para describir la filiación de los creyentes. Una de ellas es teknon, la famosa clínica que hay aquí en Barcelona, teknon, que significa, o este término procede del verbo tikto, que significa dar a luz, y enfatiza el origen. Teknon procede del verbo tikto, que significa dar a luz, y enfatiza el origen. En este sentido, el creyente es hijo porque ha nacido de Dios. Aquí se subraya el nuevo nacimiento y el cambio de naturaleza espiritual. Juan 1:13. Juan 1:13. El famoso pasaje. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Repito, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 3, 1 hasta el 2. Primera de Juan 3, 1 hasta el 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. El segundo término es huios. Y este término no se centra en el nacimiento. No se centra en el nacimiento, sino en la posición. De él deriva la palabra huetesía, que significa adopción, que significa literalmente posición de hijo. Romanos 8:23. Romanos 8:23.
8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Posición de hijo. Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dado cuenta que esta palabra es adopción. Significa adopción. Hemos sido adoptados. Efesios 1:5. Porque por naturaleza no lo éramos. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué implica la adopción? Implica una mayoría de edad, comparable con la toga virilis. En el mundo romano había un atuendo, había una vestimenta que se ponían los hombres probablemente dicho, cuando pasaban de la infancia a la adolescencia. Era una señal distintiva, una toga que se ponía, un atuendo, una vestidura, y cuando se ponía ese atuendo, esa vestidura, estaba diciendo que había dejado la infancia, había dejado de ser niño para convertirse en hombre. Entonces, esta adopción implica una mayoría de edad. Implica una mayoría de edad. ¿Y qué conlleva? Conlleva libertad, dignidad y responsabilidad. Esta posición de libertad, dignidad y responsabilidad corresponde a quienes son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Se saben los textos de memoria, pero hay que leerlos, ¿vale? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay libertades, perdón, hay beneficios, pero también hay responsabilidades. No se puede exigir a un niño con 5 meses lo mismo que un hombre con 17 años. Amén. Y yo no estoy hablando de madurez, porque a veces mezclamos madurez con adopción. Adopción, libertad y vida en el Espíritu. La adopción filial o divina introduce al creyente en una relación de libertad y confianza con Dios. Ya no vive bajo un espíritu de esclavitud o temor. Repito, ya no vive bajo un espíritu de esclavitud o temor, sino bajo el espíritu de adopción, por el cual puede clamar con plena seguridad: Abba, Padre. Romanos 8:15 lo explica muy bien. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. En Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esta palabra Abba, Padre, en un sentido cariñoso es padrecito. Esta libertad no es licencia o libertinaje. Esta libertad no es licencia, sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios producida por la obra del Espíritu Santo. Repito, esta libertad que tenemos en Dios para no estar bajo esclavitud, esta libertad que Dios nos ha dado, no es licencia,
sino que produce una gloriosa libertad para que los hijos de Dios se comporten como tales. Romanos 8:21. Romanos 8:21. No salimos de Romanos. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay esclavitud, hay libertad gloriosa. No una libertad que nos vuelve el libertinaje, una libertad gloriosa. Asimismo, los creyentes, al ser engendrados en el Hijo y conformados a la imagen del primogénito, son adoptados en Cristo y hechos coherederos con Él de la gloria venidera. Romanos 8:29. Lo dicho, no salimos de Romanos. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Efesios 1:3 hasta el 6. Efesios 1:3 hasta el 6. 1:3 hasta el 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Estamos siendo conformados conforme al Hijo, en esta adopción. Dios como Padre. Si somos hijos, Él es Padre. Dios es Padre en sentido propio y pleno de Jesucristo de los creyentes. Repito, Dios es Padre en sentido pleno y propio de Jesucristo y de los creyentes. Solo en un sentido muy amplio y potencial puede decirse que Dios es Padre de toda la humanidad. Pero tal afirmación debe ser cuidadosamente matizada. ¿Vale? En sentido pleno, Dios es Padre de Jesucristo y de los creyentes. Pero en un sentido muy amplio y muy ambiguo, se puede decir que Dios es Padre de toda la humanidad. Vamos a leer Mateo 20:17. Mateo 20:17. Repito, Mateo 20:17. No, perdón. Juan 20:17. Perdón. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 8:34. Juan 8:34. Solo los hijos de Dios son hijos, pueden llamar a Dios Padre. Juan 8:34.
No, no, perdón. Mateo 6:9. Ahora sí. Me salta la línea, ¿eh? Mateo 6:9. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Vale? Solamente los nacidos de Dios pueden llamar a Dios Padre. Por naturaleza, el ser humano es criatura de Dios, pero no hijo. Es descrito como hijo de ira, el hombre, no regenerado. Es descrito como hijo de ira, esclavo del pecado y ajeno a la familia divina. Efesios 2:1, lo podemos ver. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Éramos hijos de ira, esclavos del pecado y ajenos a la familia divina. Juan 8:34. Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Antes de ser cristianos, hijos de ira, esclavos del pecado y ajenos a la familia de Dios. Amén. No éramos hijos de Dios, no éramos, pero ahora somos hijos de Dios. Solo los nacidos de nuevo, solo los nacidos de nuevo pueden llamar a Dios Padre en un sentido espiritual y redentor. En un sentido espiritual, no físicamente, ¿eh? En un sentido espiritual y redentor. Romanos 8:15 lo afirma. Romanos 8:15 lo afirma. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. 1 de Juan 3:1, amado, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. De igual manera, la expresión hermanos se aplica en el Nuevo Testamento únicamente a los creyentes. Repito, de igual manera, la expresión hermanos se aplica en el Nuevo Testamento únicamente a los creyentes. Mateo 12:50. ¿Quién son mi madre y mis hermanos? Estos que hacen la voluntad de mi Padre o que cumplen con la palabra, dice el texto, más o menos. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos llama hermanos. Jesús nos llama hermanos a nosotros. Nos llama hermanos. La relación de la adopción con la justificación. La adopción es una consecuencia directa de la justificación. Repito, la adopción es una consecuencia directa de la justificación. Ambos o ambas son actos judiciales de Dios, pero no idénticos. No son iguales. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1. Leemos Gálatas 4. Gálatas 4:4 hasta el 5.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Son diferentes, ¿vale? Por la justificación, el pecador es declarado justo y liberado de su culpa. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Repito, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este mismo libro, capítulo 5, verso 9. Pues mucho ya estando justificados, repito, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por la adopción, Dios da un paso más y sitúa al creyente en la posición legal de hijo con pleno derecho a la herencia. En la adopción, Dios da un paso más y sitúa al creyente en la posición legal de hijos con pleno derecho a la herencia. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Son dos aspectos diferentes. La confianza filial, la confianza divina o filial en este caso, que hay un texto, hay una palabra bastante controvertida para pronunciar, parresía. Una consecuencia gloriosa de la adopción es la parresía, es decir, la plena confianza y libertad para hablar con Dios cara a cara. Un padre habla con un hijo cara a cara. Cara a cara. Padre no necesita un intermediario. Cara a cara. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza mediante la fe en Él. Repito, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Confianza. Confianza de un hijo a un padre. Qué bien, qué alegría. Gracias a la sangre de Cristo, el creyente puede entrar con valentía al trono de la gracia y dirigirse directamente al Padre sin necesidad de intermediarios humanos. Porque es hijo. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 hasta el 22. 10:19 hasta el 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con los cuerpos con agua pura, con confianza. No quiero decir una palabra técnica, pero no es con osadía, pero sí con confianza. Porque vas a la presencia de tu padre. Eres hijo. Y un hijo va a su padre con esa libertad, con esa confianza, con esa libertad. La adopción confiere al creyente el derecho a la herencia, que es vida eterna. Repito, la adopción confiere al creyente el derecho a la herencia, que es la vida eterna.
Romanos 6:23. Romanos 6:23. Repito, sabemos los pasajes de memoria casi, pero yo quiero leerlos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don o la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tito 3:7. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta vida eterna no es una duración infinita, aunque sí que lo es, pero no es una duración, o simplemente no es una duración infinita, sino la misma vida de Dios. La misma vida de Dios, manifestada en Jesucristo. Repito, esta vida no es simplemente duración infinita, sino la misma vida de Dios manifestada en Jesucristo. Juan 17:3. El famoso pasaje, lo leemos. Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primera de Juan 5:11 hasta el 12. Primera de Juan 5:11 hasta el 12. Glorioso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos terminando. La consumación de la adopción. La consumación de la adopción. Aunque la adopción es una realidad presente, somos hijos ahora. También tiene una dimensión futura. Su consumación final incluye la redención del cuerpo y la gloriosa resurrección. Romanos 8:23. Romanos 8:23. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Filipenses 3:20 hasta el 21. Filipenses 3:20 hasta el 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetarse a sí mismo. Los hijos de Dios esperan la plena manifestación de su adopción en la gloria eterna. Repito, los hijos de Dios esperan la plena manifestación de su adopción en la gloria eterna. Vuelvo a repetir, los hijos de Dios esperan la plena manifestación, ahora somos una sombra, la plena manifestación de su adopción en la gloria eterna. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos a concluir. La adopción filial o espiritual es una de las doctrinas más sublimes del Evangelio. Repito, la adopción filial es una de las doctrinas más sublimes del Evangelio. Revela no solo el perdón de Dios, sino su propósito eterno de formar una familia de hijos, libres, amados y herederos, conformados a la imagen de su Hijo y destinados a compartir su gloria. Repito, la adopción filial es una de las doctrinas más sublimes del Evangelio. Revela no solo el perdón de Dios, sino su propósito eterno de formar una familia de Dios, una familia de hijos libres, amados y herederos, conformados a la imagen de su Hijo y destinados a compartir su gloria. Tremendo. Tremendo. Es apoteósico. No merecemos este Padre, no lo merecemos. No lo merecemos, pero gracias a su amor y a su misericordia, Él nos ha trasladado de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. Amén. Hasta aquí.